Muy buenos días, que Dios nos bendiga. Saludo a todas las personas que nos siguen, a la familia de la fe, a los amigos, con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en esta recta final del año y no puede ser de otra manera. Estamos con nuestro rinconcito navideño, este espacito que tenemos en la iglesia y que vamos cambiando de temática de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las festividades espirituales que vamos teniendo, o de acuerdo a los sentimientos y emociones que nos mueven en distintas épocas del año. Y obviamente no puede ser de otra manera en esta época en que estamos prestos y prontos a recordar la presencia de Dios con nosotros, esa presencia maravillosa del Hijo de Dios que vino a cumplir un plan, el único plan sobrenatural, un plan redentor, el único plan que motiva la existencia del ser humano. Y es precisamente de estos temas que vamos a hablar a lo largo de este tiempo, de la Navidad, de la presencia de nuestro Señor, de nuestro Salvador aquí en la tierra. Considerando obviamente todo lo que esto implica, la palabra de Dios nos dice que, y así lo demuestra en el texto bíblico, que Jesucristo es el único Hijo de Dios y de ese único Hijo se despojó para que venga acá al mundo a hacer su presencia, a instruirnos, a sanarnos, a restaurarnos y sobre todo a darnos esperanza, esperanza de vida. Pero es necesario y pertinente que nosotros consideremos que no es el nacimiento de Dios, por favor. Hay veces que en la ligereza de nuestro lenguaje nosotros cometemos errores que a la postre son errores garrafales, que atentan contra la doctrina cristiana, ¿sí? Nosotros lo que celebramos, los cristianos, y debemos tener claro esto, lo que celebramos es la presencia física de Dios aquí en la tierra y que vino a través del nacimiento virginal de María. Eso es lo que celebramos, ¿sí? No es que celebramos el nacimiento de Dios. Dios no nació, Dios es eterno. Y Cristo Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, que tiene la misma esencia que su Padre, ¿sí? Es Dios y por lo tanto Él no tiene un nacimiento, Él no es una primera creación de nada ni de nadie. Por el contrario, creo que es pertinente entrar en estos aspectos que semana a semana vamos a irlo compartiendo hasta cuando tengamos nuestro rinconcito, que por cierto está muy, muy bonito. ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Para ir entendiendo bien. Va a salir en su pantalla en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, nos aclara este aspecto. Coincide también con Colosenses, etcétera, etcétera, pero vamos a tomar solo estos 5 versículos del Evangelio de Juan, capítulo 1, y que creo que son pertinentes mostrarlos. Dice así, con atención y con reverencia a la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, el Evangelio de Juan y su primer capítulo no es precisamente un texto para compartirlo en la Navidad, porque no es que Dios aparece entre los hombres en la Navidad, no es así. Es pertinente que lo aclaremos previo a entender, entre muchas otras cosas, lo que significa la Navidad, ¿sí? La palabra de Dios aquí es clara y dice que en el principio era el verbo, ¿sí? Este concepto significa, por dar algún entendimiento, en el principio era este concepto, ¿sí? Que estaba encarnado, que estaba en Dios. Este concepto, esta palabra, este dicho de parte de Dios, ¿sí? Dice que estaba con Dios, Él era Dios y estaba para nuestro entendimiento desde el principio con Dios. ¿Por qué digo y recalco esto para nuestro entendimiento? Porque cuando uno dice, sí, y el verbo estaba con Dios, desde el principio estaba con Dios, uno dice, entonces sí hay un inicio. Claro que hay un inicio, pero ese inicio es el inicio de la creación, más no del creador, ¿sí? Entonces, lo aclaro esto, ¿por qué? Porque corrobora el siguiente versículo 3, te dice que en Él
en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, que es Dios y que se hizo hombre para cumplir un plan redentor, en Él, dice, fueron hechas todas las cosas. Dicho de otro modo, Él fue el medio, Él fue la inspiración y es más, para Él fue hecho todo lo que fue creado. Todo fue hecho por Él, por medio de Él, para Él, bajo el diseño de Él, de Cristo Jesús. Y obviamente nos aclara algo que hoy es mucho más entendible por el mundo en el que vivimos. Dice, en Él estaba la vida. ¿Sí? Es decir, nada existió antes de Él, pero Él existió antes de todo. Y cuando comienza a existir la vida es porque fue hecho por Él, porque Él es la vida. Entonces, Él dio vida a todas las cosas. Y si es que cabe el término decirlo, inclusive a riesgo de ser juzgado por esto, Él dio vida a lo animado y a lo inanimado. ¿Quién? Cristo Jesús, porque en Él está la vida, ¿sí? Y la vida nos trae luz, la vida que sopló Dios, la vida que está en Cristo Jesús, la vida que nosotros hoy conocemos en los paisajes, en las aves, en los ríos, en todo lo que se mueve, insisto, y aún en lo inanimado, fue dado por Él. Pero es necesario destacar algo muy importante, inclusive por el título que tiene el compartir de esta mañana, ¿sí? Dice que Él era la luz, y la luz no prevalecieron, esas tinieblas no prevalecen cuando Él aparece, ¿sí? Hasta ahí le vamos a dejar esta explicación previa, solo para recordar y corregir el lenguaje de nosotros, quienes nos decimos cristianos, que Dios no comenzó su vida, ¿sí? Cristo Jesús, que es Dios, no comenzó su vida cuando apareció en el vientre, cuando fue engendrado en el vientre de la Virgen María. No, no comenzó ahí, ¿sí? Él es eterno, Él no tiene ni principio ni tiene fin. Él es tan eterno como el Padre, tan eterno como el Espíritu es eterno nuestro Hijo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, destaco yo el último versículo de este capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando dice que en Él está la luz, que Él es la luz, y que por lo tanto las tinieblas no prevalecieron. ¿Por qué destaco esto? Porque a Dios no lo cogió por sorpresa el que el hombre se desviara de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus principios, del ordenamiento que le había dado. De tal manera que cuando el pecado entra en el mundo, sabíamos que el pecado trae tinieblas, trae oscuridad. Y cuando alguien anda en oscuridad, pues obviamente la situación es extremadamente peligrosa. Por eso destaco lo que dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí nos está hablando, entre otras cosas, entre muchas otras cosas que podríamos profundizar, la existencia de dos condiciones humanas opuestas. La condición opuesta una de la otra de las condiciones humanas. La una condición es las tinieblas y la otra condición es la luz. Las tinieblas, ¿sí?, representa al hombre en su pecado. Las tinieblas representa a Cristo Jesús. El hombre en su pecado anda en tinieblas y las tinieblas hacen caer, tropezar, golpear, no permiten ver hacia dónde uno va hasta cuando uno termina en aflicción, en angustia, en quebranto, en desolación, con todo lo que eso motiva en el ser humano, ¿sí? Y que hoy en día lo vivimos plenamente. Si nosotros miramos cualquier noticia local, internacional, si nosotros miramos un poquito más allá de la ventana de nuestros hogares, si nosotros miramos en la esquina de nuestra casa, si nosotros miramos hacia donde miremos, nosotros vamos a encontrar tinieblas, oscuridad y tinieblas que le ha llevado al ser humano a la condición que está. Uno es una condición de miseria humana, ¿sí? A veces esa miseria es económica inclusive, pero es una miseria humana colmada por el pecado. El cáncer más terminal,
el cáncer más fuerte y el más propagado, más que una misma plaga, es el pecado. Y en ese estado está viviendo el mundo. Por un lado, las tinieblas, el pecado, la manifestación humana deplorable, degenerada, perdida, perversa en la que se encontraba y se encuentra el ser humano. Pero en el otro lado, la luz que resplandece, esa luz que trata de disuadir las tinieblas mismas que no prevalecen. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando es anunciado Cristo Jesús, cuando es anunciado el Hijo de Dios, allá en el libro de Isaías, a través de la profecía de Isaías, cuando Él es anunciado precisamente como esto, como luz. Y el Señor Jesucristo mismo lo dijo, ya en su caminar aquí en la tierra: yo soy la luz del mundo. Tienen que andar conforme a lo que yo les ilumino a ustedes. Y dice así, por ejemplo, voy a tomar solo unas partecitas de la profecía que se encuentra en el libro del profeta Isaías, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 9. Si es que es menester más adelante, en alguna otra de las charlas que Dios nos permita tener a lo largo de este tiempo, quizás podamos desglosar un poco más. Pero hoy, para iniciar, permítame solo tomar unas pocas porciones de este texto bíblico, que dice así, y que va a aparecer obviamente en su pantalla. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, aquí nos está diciendo que en medio de las tinieblas, en medio de la angustia, en medio de la desolación, en medio del temor, en medio de la, ¿qué le puedo decir?, de la perdición de perspectiva del ser humano, Dios dice que habría de darnos una señal. Una señal que solo puede provenir de Dios, porque señales, vea, hay los astrólogos, hay los brujos, hay un poco de situaciones que a los pobres incautos les muestran como señales y les determinan su manera de caminar porque andan en tinieblas, ¿sí? Pero esta señal, que Dios la dijo aproximadamente unos 730 años, más menos, años más, años menos, del cumplimiento de esta profecía, que se la cumplió estrictamente, fielmente en la persona del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Dice aquí que esa señal solo puede ser dada por Dios. ¿Por qué? Porque es una señal que desde el punto de vista humano es totalmente ilógica, es absurda. Dice, Dios mismo les va a dar una señal. He aquí, la Virgen concebirá un hijo y dará a luz un hijo. ¿Qué significa esto? Que es una señal, como solo las que Dios sabe dar, sobrenatural. Imposible, imposible para el criterio humano, para el entendimiento humano, contraria a toda lógica. Porque si es virgen, ¿cómo puede concebir? Si es virgen, ¿cómo puede dar a luz y seguir siendo virgen hasta cuando tuvo sus hijos humanos, terrenales? Es algo que solo Dios lo puede hacer. Eso muestra que hay un milagro que está rodeando de por medio a la presencia de ese Dios eterno de siempre, cuando habría de encarnarse para ser Emmanuel, como nos dice aquí, es decir, Dios con nosotros. Eso quiere decir que Dios antes no estaba con nosotros. No quiere decir que Dios no estaba con nosotros. Dios es eterno, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, siempre ha estado con nosotros. Que se ha manifestado de distinta manera es otra cosa, pero la mayor manifestación que nosotros, la humanidad, crean o no, la humanidad, la mayor manifestación que ha recibido de parte de Dios es la presencia de su Hijo Jesucristo aquí en la tierra, de Dios con nosotros, del Emmanuel. ¿Por qué? Pues simplemente porque la humanidad se fue tras del pecado, las tinieblas coparon todo su caminar, todo su andar, sus decisiones, sus pensamientos, sus acciones, sus reacciones, todo el andar, el manifestarse del ser humano fue lleno de tinieblas en las que usted y yo también estuvimos, y en todo tiempo, no solo en esta época, en todo tiempo, desde que
los primeros, nuestros padres, se dignaron en desobedecerle a Dios cuando ellos vivían en medio de la luz del paraíso, con una comunión íntima y plena con su Dios. Y Dios les había advertido que no cometieran, que no sobrepasaran su mandamiento, de no comer del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal. Perdón, no del árbol de la vida, solo del conocimiento del bien y del mal. Les había dicho que no comieran de ese fruto, porque el día que de él comieran ciertamente morirán. Y ellos se dignaron, digo, entre comillas, comer de ese fruto. El pecado entró en el hombre. Por un hombre entró el pecado al mundo, pero por uno también podemos ser justificados. ¿Sabe para qué vino Cristo al mundo? Para pagar el precio del pecado y para justificarnos en su sacrificio. Por eso es que el mismo profeta Isaías, un poco más adelante en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2, ¿sí?, nos dice la condición del ser humano y la esperanza que tenemos en este Cristo Jesús al que le vamos a celebrar de manera específica, de manera destacada, por decirlo así, en este tiempo, pero la celebración a Él tiene que ser una constante. Y no hay mejor celebración, honra y honor para Cristo Jesús que vivir en obediencia y por lo tanto en santidad. Y dice así, Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron por primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto igualmente es el cumplimiento. Lo que nosotros vivimos hoy para recordar la Navidad es el cumplimiento de esta profecía. Dice que no siempre Dios se apiada de la humanidad, como lo viene haciendo desde siempre y el día de hoy, mucho más. ¿Por qué? Porque la humanidad está mucho más perdida. Dice, no siempre permanecerá la angustia en el ser humano. No siempre va a permanecer la desolación en el ser humano. En todo tiempo de dolor, de quebranto, de necesidad, de violencia, de corrupción como lo que estamos viviendo. No siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque Dios es la esperanza a través de su Hijo Jesucristo. Porque Dios es el que va a dar la luz en medio de las tinieblas. Porque Dios es la única oportunidad que nosotros tenemos de escapar, de ser salvados, de ser rescatados de esa condición en la que se ha encontrado la humanidad desde que el pecado entró por un hombre. Todo el tiempo ha habido siempre problemas, dificultades, angustias. ¿Por qué? Dios nos creó para que vivamos en medio de dificultades, problemas, angustias, limitaciones, enfermedades, dificultades. No, Señor. Nosotros fuimos creados para vivir en la presencia de nuestro Dios y en esa presencia todas nuestras necesidades están suplidas. Pero el pecado nos sacó de su presencia. El pecado no solo que nos despojó, el pecado no solo que nos ha lastimado, nos ha herido, nos ha dividido, nos ha confrontado, sino que también el pecado nos ha mantenido en unas tinieblas con el propósito de cumplir el propósito final del pecado, que es matarnos. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo que andaba en tinieblas, versículo 2 que acabamos de leer del libro de Isaías, vio una luz, vio una esperanza. Esa esperanza es una esperanza de gloria. No es solo una esperanza de tener un cierto alivio ante la dificultad, un vaso de agua en medio del desierto. No es solo un sostenernos medianamente. No, Señor, por favor, queridos amigos, querida familia de la fe, que quizás a veces no hemos tenido la oportunidad de entender lo que significa la salvación, de entender lo que significa la presencia de Cristo Jesús en el mundo y en la vida de quienes por su infinita misericordia y su favor hemos sido rescatados, hemos sido llamados a seguirle. Quienes quizás un día estuvimos en tinieblas y a lo mejor nos apartamos, nos alejamos, nos distanciamos, le hemos dado la espalda o estamos alejándonos y hemos perdido interés por todo lo que significa
esa luz maravillosa, que es la única que alumbra, que es la única que guía, que es la única que sostiene, alimenta y sustenta. Yo hago un llamado a través de esta primera charla que estamos hablando o que vamos a hablar acerca de la Navidad. ¿Cómo la llamamos a esta primera charla? Pues el nombre de esta primera charla se llama Navidad es luz. No entendido en el sentido comercial, no entendido en el sentido mercantilista, de que la Navidad la iluminan. Cierto es que nosotros tenemos aquí unas lamparitas, tenemos un árbol que ya voy a dar un pequeño mensaje al respecto para no ser juzgado, para no ser criticado, para que no me piensen que soy un apóstata o que soy un pagano o que estoy metiendo el paganismo dentro de la Navidad. No, no es eso. Es simplemente un adorno, es simplemente el destacar la época en la que los hombres hemos decidido recordar el nacimiento de Cristo Jesús. Y digo así, ¿por qué? Porque tampoco voy a entrar en detalles de que si nació en la época de diciembre o nació en la época de abril. Vea, eso yo sé que no nació en diciembre, pero como no tenemos una fecha exacta, porque ni los calendarios coincidían para aquel entonces no vamos a detenernos en la fecha, sino en el evento, en lo importante. Lo importante es que Jesús vino al mundo, que el Hijo de Dios, el Emmanuel, vino presencialmente en condición de hombre, humillándose en esa condición de hombre, vino para estar con nosotros. Eso es lo importante. Si la fecha es 24 de diciembre o es 41 de febrero, disculpe que lo diga de esa manera, no importa. Lo importante es el evento que trajo esperanza al mundo, el evento que nos propone un camino nuevo a seguir. Y digo, es un evento que no es mediano, no es un vasito de agua en el desierto, sí, es un manantial de agua en el desierto, no es una pequeña ayudita, es la solución de todo en la vida del ser humano. No es una cosita que de pronto nos inspira algo, no, es un cambio total, es una revolución en el corazón de cada persona. Cuando nosotros aceptamos, cuando nosotros decidimos entrar en Él. Porque Dios no quiere que vivamos en angustia como hemos vivido. Y mucho más quienes reconocemos la misericordia de Dios y recordamos cuál era nuestra condición de vida. Pecaminosa, en oscuridad, en tinieblas, opacados hasta en nuestro ánimo, creyendo que podemos con nuestro yo, con nuestra voluntad. Hasta cuando las circunstancias de la vida, por desobediencia y por dejarnos impulsar por esa naturaleza que hay en nuestras vidas, esa naturaleza pecaminosa, nos iba llevando cada vez a un nivel más bajo, a un ánimo más bajo, a ir perdiendo la perspectiva. Pero luz resplandeció. Y la Navidad es luz, es recordar esa luz que da esperanza, esa luz que levanta, esa luz que alienta, esa luz que llena, esa luz que transforma. Por eso es necesario que nosotros tomemos en consideración que quienes somos cristianos, no solo debemos llevar un mensaje de redención, de salvación, de esperanza, sino que nosotros mismos tenemos que ser luz. 3 aspectos quiero destacar en cuanto a la Navidad es luz. Primero, nosotros debemos iluminar interiormente nuestro ser. Iluminar interiormente nuestro ser. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros había tinieblas, había oscuridad. Por eso había confrontación dentro de nosotros mismos, entre el querer y el poder, entre el deseo y lo que debo. Eso nos tenía en tinieblas, por eso no teníamos una claridad de entendimiento. Por eso tomábamos esas decisiones que por un lado parecía que nos estaban dando deleite, que estaban trayendo cierta alegría, pero a la vuelta de la esquina los resultados eran fatales, porque estábamos en tinieblas. De ahí que es necesario iluminar interiormente nuestras vidas. ¿Cómo iluminamos interiormente nuestras vidas? Pues cuando nosotros nos enchufamos con la luz. Porque si yo, que hoy tengo una cámara delante de mí, con un círculo luminoso para tratar de alumbrar un poco más este espacio. Si yo me permito apagar ese círculo, si yo me permito apagar esa luz, si yo me permito apagar la luz que contiene la misma cámara que me está enfocando, sí, ustedes van a escuchar mi voz, pero no me van a ver.
no van a conocer este lindo espacio que nos está rodeando, que es nuestro rinconcito navideño. No van a poder ver nada. Es decir, lo mismo podría ser transmitido a través de una radiodifusora, porque ¿de qué ganamos que nos diga que el rincón está lindo si no vemos nada, todo está en oscuridad? Pues así era nuestra vida. Nuestra vida estaba llena de tinieblas y por eso tomábamos las decisiones que tomábamos y por eso llegamos a donde llegamos y por eso estábamos donde estábamos. Hasta que la luz de Cristo vino a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, y con eso no solo que tenemos un claro entendimiento de hacia dónde vamos, de qué hacemos, de cuál es nuestra misión, sino que ya no tropezamos, ya no nos golpeamos. Si estamos caídos, sabemos a dónde arrimarnos, sabemos quién nos puede levantar, porque debemos iluminar interiormente. El segundo aspecto es una iluminación exterior. Iluminar exteriormente. Cuando somos iluminados interiormente, nuestro entendimiento tiene luz y nos va cambiando. Ese cambio nos lleva a tener un cambio de actitud externa frente a los demás, en donde Dios nos ponga, en nuestro círculo social, en nuestro círculo laboral, en donde Dios nos ponga. Tenemos que iluminar exteriormente. No podemos hoy decir en la Navidad, vamos a ir con regalos por aquí y por acá para quedar bien con las personas, quizás entrar en gastos innecesarios o gastarnos lo que no tenemos, que es lo típico hoy en día. La iluminación exterior que nosotros debemos mostrar es nuestro testimonio de vida. La palabra de Dios es muy clara. Dice que nosotros, al recibir la salvación de Cristo Jesús y tener esa iluminación interior, nosotros debemos andar en las obras que Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas, en esas obras. En esas que Dios quiere que nosotros seamos protagonistas. En esas obras que terminan beneficiando al entorno, no ahuyentando, no confrontándonos, sino que terminan beneficiando. ¿Por qué? Porque una de esas maneras de poder cumplir con esas obras es a través del servicio. Servicio que lo hacemos a Dios. Porque muchas veces dirán, yo no quiero ni puedo servir a nada ni a nadie, sí, porque nadie lo merece. Estoy hasta de acuerdo en eso, pero lo hago en gratitud a Dios y para proclamar su luz, para que en mí se vea la luz de Él. Entonces yo debo tener obras que dignifiquen mi persona ahora como hijo de Dios. Y obviamente obras que le glorifiquen a Él. No obras en las que yo me llevo la gloria, en las que yo me llevo el nombre, en las que yo me llevo la fama. No, Señor. Tenemos que menguar para que Él crezca. Y esa iluminación exterior es nuestro testimonio de vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras reacciones. Esa es la luz que debe iluminar. Y por último y en tercer lugar, nosotros somos los encargados, al tener una luz interior, al manifestarla exteriormente, también iluminar los corazones del resto de las personas. ¿Sabe usted que atrás de cada sonrisa de estas personas, de las que están en nuestro entorno, del compañero de trabajo, del amigo, del vecino, del compañero del colegio, de la universidad, de aquel que le vemos muchas veces sonriente, de aquel que parece ser una persona alegre, feliz, sabe que detrás de esas sonrisas hay mucha amargura, dolor, desesperanza? Pues nosotros que sabemos que la Navidad es luz, porque es Cristo Jesús la luz del mundo, la luz que prevalece, que nada le puede opacar. No le puede opacar filosofías, no le puede opacar doctrinas, no le puede opacar el ateísmo, el paganismo, nada le puede opacar. Esa luz debemos llevar a los corazones de las personas, es decir, hablarles de Cristo y decirles, usted necesita de Cristo, usted necesita cambiar esa tristeza, usted necesita que las cosas den un giro en su vida. No se puede seguir así, en aflicción, en dolor, en quebranto. Una cosa es que haya tiempos de dificultad, pero que nos terminen edificando, afirmando, fortaleciendo, no derrotándonos, acabándonos, hiriéndonos. Y muchos van a responder, van a decir, lo he intentado todo y no he logrado nada. Y nosotros vamos a corroborar esa triste situación, pero vamos a iluminar los corazones diciéndoles, yo sé
que hemos intentado muchas cosas y que no se ha logrado, porque nuestra fuerza de voluntad, nuestro ímpetu, nuestra decisión es humana, por lo tanto tiene límites. Pero hay alguien que tiene una luz que prevalece. Hay alguien que si nos toma de la mano y nos dejamos tomar de la mano, nos va a llevar por camino de victoria, por senda de justicia, por camino de bien. Ese es Cristo Jesús, al que le queremos celebrar en esta época, aunque coincida o no con las fechas o las épocas de la presencia de Dios con nosotros, Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Es una satisfacción poder estar una vez más con ustedes para compartir y transmitir el mensaje de Dios. Queremos transmitir no solo el conocimiento, sino también el sentimiento, porque eso es lo que nos anima, la gratitud a Dios, porque también fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. No quiero concluir este tema sin antes dar la aclaración que me permití decir que lo iba a dar. Muchas veces se confunde, muchas veces somos juzgados diciendo que nosotros nos estamos sumando a la celebración del modo que el mundo lo hace, ¿sí? Y hay versículos sacados de contexto del mismo libro de Isaías, es más, en los que se habla de no adornar al leño, ¿sí? Y decir que por lo tanto el tener un árbol de Navidad, el iluminar la casa, o poner, como hemos puesto aquí, una pequeña chimenea y unos foquitos, es rendirnos al paganismo. No, Señor, no estamos honrando al árbol, no estamos esperando que un viejo ridículo gordo entre por la chimenea, no estamos haciendo eso, ni estamos enseñando eso a nuestros niños. No es que nosotros afincamos nuestra fe en estos adornos, porque eso es lo que son para nosotros, adornos, ¿sí? Ni tampoco estamos procurando los regalos que están ahí. No, el regalo más grande ya lo tenemos y lo tenemos muy claro. Es Cristo Jesús. Es el don de la vida, es la luz del mundo, es el pan que sostiene y que alimenta. Tenemos muy claro. Esto es un entorno que se adorna, que lo pusimos en la semana anterior, como también salió la prédica del domingo anterior ya con uno que otro adorno en el púlpito de nuestra iglesia, y que lo sacaremos posiblemente en enero. Eso es todo lo que tenemos que ver. Así que no tratemos de juzgar en minuciosidades, en trivialidades, ¿sí? Porque simplemente hemos querido tener un bonito entorno físico para celebrar lo más grande. Eso es lo importante y no hemos perdido la perspectiva. Que Dios nos bendiga grandemente en Cristo Jesús y nos seguiremos viendo en la misericordia del Señor en este tiempo y con estos mensajes.